Mm. Buenas tardes. Vamos a esperar 5 minutitos que se sigan conectando el resto de sus compañeros y comenzamos.
Buenas tardes. Buenas Vamos tardes. a ver la clase de hoy. Vamos a empezar mostrando qué nos corresponde el día de hoy. Vamos a abrir el cronograma. Ya abrí. Compartir. Ya está. Acá tenemos el cronograma. Hoy es 24. Vamos a ver lo que son las normas contables y principios de la contabilidad, el PCGA y el IFRS, ¿ya? Y lo que tiene que ver con contribuyentes. Eso es lo que corresponde a la clase de hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla. Denme un segundo. Compartir. Voy a dejar abierto. Compartir. Ya. Ya. Ya tenemos la materia de... Entonces, vimos lo que era la actividad económica, ya. Vimos lo que era la estructura legal de las entidades económicas, eso lo vimos la semana pasada. Eh, ya. Ahora vamos a ver la contabilidad como técnica de apoyo. Bueno, vimos lo que era la técnica de apoyo a la administración y ahora vamos a ver objetivos básicos de la contabilidad y características de información financiera según PCGA y IFRS. Pero vamos a retomar. A ver. El Instituto Americano de Contadores Públicos, AICPA, ¿ya? Que son sus siglas en inglés, plantea que la contabilidad es el arte, ya decíamos, de registrar, clasificar, resumir información en libros, registros, entregándolo en formularios, ya dice significativamente en términos monetarios, transacciones y en general, y dice que estos hechos, en parte al menos, tiene un carácter financiero para interpretar sus resultados. Ahora, ¿cómo lo definiría yo la contabilidad? La contabilidad para mí ya es el arte efectivamente de registrar, clasificar, resumir e informar
información ya financiera real de la empresa a través de los libros, de informes, formularios, y en ellos se registran todos los hechos económicos que realiza la empresa y, eh, y al entregarlo con informes se pueden tomar decisiones, ¿ya? Entonces, si hablamos con respecto a eso y los objetivos de la contabilidad, habla de promover la información cuantitativa, ¿ya? Según la PCGA y IFRS, que tiene que ver con promover que la información sea cuantitativa, o sea, sea, que se pueda contabilizar, debe ser oportuna, ¿ya? Eh, debe ser oportuna, debe ser sistemática. Ahora bien, además va a permitir que administradores y terceros puedan tomar decisiones sociales, económicas y políticas. ¿Ya? De eso se trata los objetivos de la contabilidad. ¿Ya? Ahora, al proporcionar información financiera sobre la entidad que informas es no solamente útil para los inversores, también para los prestamistas, eh, para acreedores y obviamente potenciales, bueno, potenciales decisiones que se puedan tomar dentro de la empresa. ¿Ya? Ahora bien, esas decisiones implican algunas decisiones, por ejemplo, sobre la compra, sobre qué voy a comprar, sobre qué voy a vender, eh, si debo o no debo hacer mantenimiento, eh, cómo están los instrumentos de mi patrimonio, cómo está mi deuda, ¿ya? Porque finalmente yo les decía que la contabilidad es un reflejo, ¿ya? Es un reflejo de la realidad de la empresa. Entonces, efectivamente, cuando hablamos, bueno, ¿qué voy a comprar? Tiene que ver, yo voy a determinar con mi estado financiero cómo están mis inventarios, ¿ya? ¿Cómo está mi mercadería? ¿Cuánto me queda? ¿Qué puedo vender? ¿Cómo está la maquinaria? ¿Ya? ¿Cómo están mis activos? ¿Ya? ¿Debo hacerle mantenimiento? ¿Debo hacer cambios de ellos? ¿Cómo están las deudas con terceros? Ya sea con los acreedores, con los proveedores, con los préstamos que he sacado con los bancos. Y por otra parte dice el suministro, cancelación de préstamos y otras formas de crédito. Porque efectivamente, como les decía, eh, independientemente cuando tenemos un negocio y queremos ampliarnos, o lo más probable es que tengamos que endeudarnos. Y al endeudarnos, efectivamente, igual tenemos que pagar esos préstamos, ¿ya? Ahora, el ejercicio, dice, del derecho a votar u otras formas de influir en acciones de gerencia que afectan el uso de los recursos económicos de la entidad. Ahora, efectivamente, si yo soy una entidad donde haya accionistas, ¿ya? Y los accionistas quieren saber cómo está la empresa y de eso va a depender que va a depender claramente qué recursos yo voy a instaurar o si tengo que cambiar inclusive al gerente, si, si debo reducir costos, se quiere saber a cabalidad, ¿ya? Y en forma oportuna la situación de la empresa. Ahora, de lo planteado anteriormente, se puede identificar que la información contable debe ser útil a usuarios que hacen uso de ella. En este caso, sirve de base para la toma de decisiones a usuarios externos como también internos de la empresa. Ya les decía yo que con los informes financieros, con las características de la contabilidad y todo lo financiero, va a permitir que acreedores o los bancos me sigan prestando recursos porque van a conocer el estado de la empresa que va, no sé, que está teniendo utilidades, eh, los accionistas también.
Ahora, permite también analizar resultados de la empresa y tomar decisiones respecto a derivaciones en la gestión de la empresa, ¿ya? Y efectivamente, porque con eso podemos, ya les decía, tomar decisiones de si amplío el negocio, si cambio de producto, si debo contratar más personal, si debo bajar los costos en la inversión, etcétera, ¿ya? Porque de cómo esté la empresa, el estado financiero, va a determinar en consecuencia las decisiones que voy a tomar o qué desviaciones ha tomado la empresa. Inclusive con estados financieros yo puedo ver si alguien me está metiendo mano al bolsillo, si alguien se pasó de listo o si la empresa está en una crisis. Ahora, ¿qué otra cosa nos sirve? Dice, promueve información, ¿ya? Para fiscalización de organismos externos. Efectivamente, ¿por qué provee información si el Servicio de Impuestos Internos quiere revisar mi contabilidad, cómo está la empresa? Eso es a través de los estados financieros, ¿ya? Facilita la información necesaria para futuros inversionistas y acreedores, conocer la situación de la empresa, identificar flujos de fondos y procedencia de estos. O sea, efectivamente también acá eh, podemos determinar, ¿ya? Si efectivamente de dónde vienen los fondos, ¿ya? Eso que ha estado, bueno, este tema de la palestra que ya habíamos conversado con respecto a lo que va a ser el servicio de puestos internos, efectivamente, eh, aunque se había presentado este tema al Tribunal Constitucional, no encontraron que este hecho fuese más bien como ilegal, sino que eh, finalmente si se encuentra algo raro va a ser el tribunal quien te va a pedir la información, independientemente que igual el banco va a estar obligado a entregar esa información. Ahora, si yo llevo contabilidad para el servicio de puesto, para que me fiscalice, ya sea el servicio de puesto interno o alguna otra entidad, va a poder identificar de dónde vienen los fondos, quién depositó, cuál es la procedencia de mis fondos, ¿ya? Se va a conocer la liquidez de la empresa. O sea, eh, no solamente, bueno, en este caso la liquidez, sino también la solvencia de la empresa. Va a conocer los diferentes componentes del recurso, obligaciones, ¿ya? Cuánto es la deuda de la empresa, cómo está mi patrimonio y todas sus variaciones. Y obviamente conocer el resultado de la empresa producto de la gestión de esta, porque ahí se ve en los estados financieros vemos todo, ¿ya? Ahora, según el marco conceptual, la contabilidad clasifica a los usuarios internos y externos, y cada uno de ellos la utiliza la información con distintos objetivos. Por un lado, les decía, tenemos los usuarios internos, y ahí hablamos de todos los trabajadores que desempeñan en la empresa. Esos son los usuarios internos. Y los externos, hablamos de los inversionistas, prestamistas, proveedores, ¿ya? Los inversionistas, bueno, ya veíamos, son aquellos que van a invertir en nuestro negocio. Los prestamistas van a ser aquellas entidades que nos van a prestar créditos, ya sea en mercadería o en dinero. Y los proveedores, que son a quien les vamos a comprar eh, eh, mercadería. ¿Ok? Entonces, ahí, por eso la importancia, ¿ya? De saber cuál es el objetivo de la contabilidad y cuál es la característica financiera según la PCGA, ¿ya? Y el IFRS. Ahora bien, cuando hablamos de estos principios de contabilidad, ¿ya?
hablamos bajo la normativa contable internacional de los principios básicos que obviamente van a regular el quehacer de la contabilidad. Y están dados por un marco conceptual. Ahora bien, como también los declarados en norma internacional contable que indican cómo se debe preparar y presentar los estados financieros. ¿Ya? Entonces, como estamos, las normas contables internacionales, ¿ya? Nos dan el marco, es como la estructura, ¿ya? El marco eh, para hacer las cosas, paso a paso, ¿ya? Y además nos permite presentar estados financieros, una con homogeneidad, ¿ya? O sea, que, esa homogeneidad yo la pueda comparar con otros estados financieros eh, y que los principios básicos de esto se sustentan en una hipótesis fundamental de características cualitativas de la información, declara el marco conceptual que se indica a continuación. Veamos. Hablamos que la contabilidad internacional se sostiene sobre la siguiente hipótesis. Negocio en marcha. Dice que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad con un futuro previsible. Y que por tanto se supone que la entidad no tiene intención ni la necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial. ¿Ya? Eh, si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente. ¿Ya? La base con que por eso la contabilidad internacional prepara la base con respecto no a un cierre de una empresa, no con la intención de liquidarla, sino con la intención de que la empresa tenga un buen futuro. ¿Ya? Ahora, si tal intención o necesidad existiera, los estados financieros se van a hacer diferentes. Si es así, se describen la base utilizada. ¿Ya? También los estados financieros se preparan sobre la base de la de la acumulación o lo devengado contablemente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Con las actividades económicas. ¿Qué quiere decir esto? Efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos. Y, por ejemplo, derechos de los acreedores de la entidad que informen los periodos afectos que tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en algún periodo diferente. ¿Ya? Otra característica cualitativa de la información financiera son los atributos que hacen útil para el usuario. Y tiene que ver con la información que suministra estos estados financieros. ¿Ya? Según el marco conceptual, se mencionan los siguientes. Tenemos por un lado las características cualitativas fundamentales. ¿Cuál sería esa? Primero, relevancia. ¿Ya? Segundo, representación fiel. ¿A qué nos referimos con relevancia? Cuando hablamos de relevancia, estamos hablando de la materialidad o la importancia relativa. Que la información financiera relevante es capaz de influir en las decisiones tomadas por los otros usuarios. ¿Ya? Que el valor predictivo y el valor confirmatorio de la información financiera están interrelacionados. Ahora, dice que la información tiene un valor predictivo, habitualmente también tiene un valor confirmatorio. Cuando hablamos de representación fiel, ya les decía que tiene que ver con que la información que se presentan en los informes están representados ya estos fenómenos económicos utilizando palabras y números. Y para que esta información sea útil, ya se debe presentar esta información relevante y que tiene que tener para esto algunas características, ¿ya?
que debe ser completa, que debe ser neutral y libre de error. ¿Ya? Y efectivamente, cuando uno lo revisa la contabilidad y tiene errores, uno puede subsanar esos errores. Entonces, acá hablamos de una descripción completa que incluye la información necesaria para el usuario que comprenda el fenómeno que está siendo representado, incluyendo todas las descripciones y explicaciones necesarias. Una descripción neutral es la que contiene un sesgo en la selección o presentación de la información financiera. Déjame un segundito. Entonces, cuando hablábamos, y que la contabilidad, una de sus principales características es que debe ser completa, neutral y libre de error. Ahora bien, una descripción completa incluye toda la información necesaria que debe comprender el fenómeno que está siendo representado, ¿ya? Y por lo mismo, la contabilidad también te permite poner notas explicativas, ¿ya? Ahora bien, las características cualitativas también, recién vimos las características, perdón, cualitativas fundamentales. Ahora, las características cualitativas de mejora, hablamos que mejora la utilidad de la información que es relevante y facilita una representación fiel de que pretende representar. La podemos comparar, debe ser oportuna. ¿Por qué la podemos comparar? Dice que se debe poder comparar eh, porque al entregar la información similar a otras entidades, yo podría hacer, del mismo periodo, yo podría hacer una comparación. La comparabilidad, dice, es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar similitudes y diferencias en las partidas. Ahora, una comparación requiere a lo menos dos partidas. Luego hablamos de la oportunidad. Ah, y cuando hablamos de dos partidas, vamos a ver después la contabilidad cuando les toca contabilidad avanzada, vamos a hablar de lo que es la partida doble, ¿ya? Pero tiene que ver con esto que tiene que ver con la comparabilidad. Debe ser oportuna y significa tener información disponible a tiempo para los usuarios para que puedan tomar decisiones y que obviamente esta información pueda ser capaz de influir en las decisiones. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿No? No, profe, es mucha información solamente. Sí lo sé, chiquillos. La información debe ser verificable, ¿ya? ¿Y por qué debe ser verificable? Porque va a asegurar que la información eh, representa finalmente el fenómeno económico que queremos comprender. Cuando yo hablo de que debe ser verificable, tiene que ver con que debe ser directa o indirecta. Ejemplo, verificación del importe del inventario, ¿ya? Donde vamos a comprobar los datos de entrada, cantidades y costo, y vamos a recalcular el inventario final, utilizando la misma suposición del flujo costo. Por ejemplo, utilizar el método primero lo que entra, que el FIFO. Lo primero que entra es lo primero que sale, ¿ya? Entonces aquí, por eso hablamos que debe ser verificado.
Ahora, cuando hablamos de tipos de contabilidad, hablamos que la contabilidad está considerada como un sistema de información que permite a las empresas, organizaciones pueden tener un registro y control de todas sus actividades económicas y financieras, administrativas de forma sistemática, ¿ya? Y con el objetivo, dice, de generar información de forma clara, confiable y oportuna. Y todo tiene que ver para poder tomar decisiones. Ahora, considerando todo lo que hemos hablado, existen estos tipos de contabilidad. Tenemos la contabilidad financiera, ¿ya? Y la contabilidad financiera tiene como objeto la preparación y presentación de estados financieros. ¿Para qué? Para saber la situación financiera de la empresa y para eso tenemos el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, el estado de variación de mi patrimonio, las notas a los estados financieros. Ahora, para los usuarios, eh, también para los usuarios externos. Déjenme un segundito porque quiero ver algo acá. 19:31. Bien, bien. Salió la... ¿Dónde está? Acá está. Entonces, luego tenemos la contabilidad de costos. Y la contabilidad de costos tiene que ver con un sistema que tiene con el objeto analizar los costos unitarios que ya involucra a los bienes y a los servicios, ya sea en su venta, en el proceso productivo, y que además me va a permitir generar informes de costos para usuarios internos de la empresa. ¿Ya? ¿A qué nos referimos internos de la empresa? Porque cuando hablamos de internos de la empresa, hablamos de los departamentos. ¿Quiénes solicitan los costos? Lo más probable es que lo solicite el área de producción, el área de venta, eh, el área financiera, el departamento de finanzas. Entonces, para eso está la contabilidad de costos, ¿ya? Porque podemos sacar ahí los costos de recursos humanos, podemos sacar los costos en la venta de un producto, los costos en el marketing, los costos en la fabricación de un producto, ¿ya? Ahora, está la contabilidad administrativa. ¿Qué es lo que es la contabilidad administrativa? Y esta se centra en aspectos internos de la organización y que tienen que ver con la administración, ¿ya? Esta contabilidad administrativa es más estratégica, ¿ya? Y que efectivamente busca esto del mejoramiento continuo. Está la contabilidad fiscal, ¿ya? Y la contabilidad fiscal se centra en los registros y preparación de informes que sirven de base para determinar impuestos, ¿ya? Que se deben declarar y para una empresa al fisco, ¿ya? Eso son la contabilidad fiscal. La contabilidad que se debe preparar para saber cuánto impuesto voy a pagar. Entonces tenemos los derechos y deberes de los contribuyentes, ¿ya? Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Por acá no, profe. Continuamos. Ya. Derechos y deberes de los contribuyentes. Porque así como hay derechos, también tenemos deberes. En el año 2009, la ley 20.322 creó los tribunales tributarios y aduaneros, mejor conocidos como TTA. Cuando le hablan del TTA, hablamos de tribunales tributarios y aduaneros. Son órganos jurisdiccionales, letrados, especiales e independientemente
ante los cuales los contribuyentes pueden presentar sus reclamos contra las decisiones del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Cuando estiman que ha sido infringida alguna disposición legal o que han sido vulnerados sus derechos. Ve que a todos siempre hay alguien que fiscaliza a alguien, ¿ya? Entonces acá tenemos el TTA, ¿ya? Que es ya vimos que es un órgano jurisdiccional letrado, especial, independiente, y que podemos hacer allí reclamos eh, por decisiones que haya tomado el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuáles son las funciones del TTA? Resolver los reclamos que presentan los contribuyentes conforme a lo establecido en el libro tercero del Código del Trabajo, o sea, tributario, perdón. Conocer las denuncias a que se refiere el artículo 161 del Código Tributario y también por reclamos por denuncias o giros contemplados en el número tercero 165 del mismo cuerpo legal. Resolver las reclamaciones presentadas conforme al título 6 de la ordenanza de aduanas y que se interpongan de acuerdo al dispuesto en el artículo 186 y 187 de la misma. Como vamos a ver un poquito de qué se trata esas funciones. Déjenme que les voy a compartir el código. ¿Qué artículo? Hablando de 161. Mira, tengo 100. ¿Qué dice con respecto a eso el Código Tributario? Que ¿qué dice el artículo? Dice, el director deberá solicitar la declaración de abuso o simulación a que se refiere el artículo 4, quinquies, y en su caso la aplicación de la multa establecida en el artículo 100 bis ante el Tribunal Tributario aduanero competente, de manera fundada, acompañando los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta que permite la determinación de los impuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a reclamar ahí? No sé, que se puede reclamar los impuestos, los intereses penales, las multas que da lugar a la declaración. ¿Ya? Eso es lo que dice con respecto a, a ese punto. Uno puede en el tribunal reclamar
por... déjame tirarla por acá. Ahora, si me cambió la página, dame un segundito. Ahora bien, se me pasó hartas páginas. Ahora bien, adicionalmente, dice, en el año 2020, fue creada la Defensoría Nacional del Contribuyente, y ahí se llama DDCON. ¿Ya? La DDCON es la Defensoría Nacional del Contribuyente en el marco de la ley 21.210 que hizo esta modernización al Código Tributario. Ahora, ¿qué es lo que hace esta entidad? Tiene por objeto principal velar por la protección y resguardo de los derechos de los contribuyentes en las materias de tributación fiscal interna. En el ejercicio de atribuciones legales, Defensoría deberá velar especialmente por la protección y resguardo de los derechos de los más vulnerados y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin perjuicio de este artículo tercero, donde se nombran las siguientes funciones específicas, que es velar por los derechos de los contribuyentes, observancia del principio de legalidad, y que en general asegura el respeto del Estado de Derecho. Adicionalmente a este ejercicio de sus funciones, la Defensoría va a promover el cumplimiento íntegro por parte de los contribuyentes de las obligaciones administrativas y tributarias que le corresponden en conformidad a la normativa legal vigente. Ahora bien, orientar a los contribuyentes en las materias de competencia, especialmente sobre los recursos disponibles en materia de tributación fiscal interna y los posibles cursos de acción y medidas para cumplir con los requerimientos realizados por el ejercicio de servicio de impuestos internos. También conocer las quejas de los contribuyentes afectados por actos administrativos, acciones u omisiones de servicios de impuestos internos y que puedan significar una vulneración de los derechos del contribuyente o la ley. ¿Ven? Entonces, por un lado tenemos el TTA, que es el Tribunal Constitucional Aduanero, ¿ya? Tribunal Tributario y Aduanero, el TTA, y tenemos la de DECON, que es la Defensoría Nacional del Contribuyente. Ahora bien, sin perjuicio de las obligaciones administrativas, legales que se encuentran establecidas en la ley, dice, a objeto de orientar el debido cumplimiento tributario, es importante destacar los siguientes deberes y contenidos de las diferentes disposiciones legales. Ya, ahora bien, los contribuyentes poseen efectivamente derechos, pero también tienen responsabilidad, ¿ya? Y la cual tiene relación con el cumplimiento tributario, que es declarar IVA, declarar renta, pago de contribuciones, entre otras. Ahora, desde que una empresa o negocio inicia sus actividades, comienza con ello la interacción del contribuyente y la administración tributaria. ¿Ya? Y cuando hablamos en materia tributaria, las obligaciones que todo contribuyente debe contribuir con el Estado y se pueden clasificar en dos. La obligación principal, pago de impuestos. Ya, eso estamos claros. Y las obligaciones accesorias. Y estas son que esta modificación al Código Tributario de lo que venías hablando, de lo que está haciendo
actualmente este gobierno tiene que ver con eso, con hacer cumplir las obligaciones accesorias, como que las personas tengan inicio de actividades, inscripción del rol único tributario, que tengan actualizada la información, que tienen que presentar declaraciones juradas, entre otros. Toda la documentación, como se dice, en regla. Y por ende, como nosotros los contribuyentes tenemos derecho, pero también tenemos obligaciones, hay infracciones por el no cumplimiento, ¿ya? Entonces, si los contribuyentes no cumple alguna de estas disposiciones que estamos hablando, de pagar impuestos, de hacer inicio de actividad, de inscribir el rol, actualizar la información, presentar declaraciones juradas, entonces este incumplimiento pueden verse enfrentados a diversas sanciones. Y estas sanciones asociadas a multas, ¿ya? Si estas son con dolo, va a ser una sanción penal, ¿ya? Si es con dolo, estamos hablando que yo tengo la intención, ¿ya? Eso es el dolo, la intención, ¿ya? De evadir impuestos, la intención de hacer un fraude, la intención de no pagar, ¿ya? Y a eso, cuando hay dolo, hablamos de sanciones penales. ¿Y cuáles serían las sanciones penales? Infracción penales o delitos tributarios, infracciones administrativas, infracciones civiles. ¿Ya? Cuando hablamos de infracciones penales o delitos tributarios, estamos hablando de evasión de impuestos, fraude al fisco, etc. Cuando hablamos de infracciones administrativas, estamos hablando del no cumplimiento a dar inicio a las actividades, ¿cierto? O no pagar multas, ¿ya? Entonces, por eso nosotros hay infracciones por el no cumplimiento. Y cuando hablamos de la obligación tributaria, hablamos de la obligación, ha sido definida como el vínculo jurídico en virtud por el cual el Estado, un sujeto activo, exige de un deudor o un sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación pecuniaria. A raíz de esta relación jurídica tributaria que se ejemplificó en el punto anterior, nacen las obligaciones tributarias que tendrá por cumplir el sujeto pasivo. ¿Ya? Bueno, en otras palabras, la ley a nosotros nos obliga, cuando tenemos empresa, bueno, a toda persona a pagar tributo o a pagar impuestos. Y hay clases y obligaciones tributarias. Y estas se dividen en dos tipos. La obligación tributaria principal, que se refiere, como ya les indicaba, a pagar el impuesto, y la accesoria, que ya hablábamos que es la constituida por las obligaciones que ayudan al servicio de impuestos internos a controlar, como son accesorias, estamos hablando de inicio de actividades, inscripción del rol, tributario, actualización de la información, todo eso es accesorio. Y cuando hablamos de pagar tributos, hablamos de pagar IVA, renta, pagar contribuciones, entre otros. ¿Ven? Ahora, esta obligación tributaria nos obliga además a llevar la información, estos hechos económicos, a cumplirlos de manera escrita, ya, digámoslo así, llevando libros, registros, ya, llevando libros, registros, documentos tributarios, ¿qué documentos tributarios podemos tener? A ver. Los IVA, ¿o no? ¿Instrumento? Cuando yo voy a comprar, ¿qué me pasan cuando termino la compra? La ¿Pago y termino la boleta. compra? La La boleta, boleta. Factura, la guía de despacho, Las la guía notas. de las Profe, las notas de notas de débito, crédito.
también van ahí. ¿sí? Las notas de débito, todos esos son documentos contables, ¿ya? Yo hago documentos de débito cuando voy a disminuir o eh, pagué, yo hago notas cuando pago o quiero disminuir. O sea, una nota de débito es porque yo voy a disminuir algo eh, en mi factura. Ya, voy a sacar algo de mi factura. Estaba mal el monto o había algún error. Y también voy a hacer una nota de crédito cuando a mí voy a hacer algún tipo de descuento, cuando voy a bajar el precio, también cuando hay errores. Entonces, son documentos tributarios, ¿ya? Ahora bien, ¿qué nos obliga también esto con el inicio de nuestras actividades? Que tenemos la obligatoriedad de timbrar libros y documentos tributarios, a llevar contabilidad, hacer términos de giro, no cometer falsedades en las declaraciones y, por supuesto, no adulterar asientos contables. ¿Ve? Esa es la obligatoriedad que nos pide el sistema. Ahora, estas obligaciones accesorias pueden ser clasificadas de la siguiente forma. Obligaciones accesorias de información. Y ahí hablamos que corresponde proporcionar una determinada información al servicio de puesto interno. ¿Ya? ¿Cómo cuál es mi documento del inicio de actividades, que también lo hago a través de la plataforma, las declaraciones juradas, los términos de giro, las modificaciones societarias, ¿ya? Porque ¿dónde decíamos que hacíamos las modificaciones de las sociedades? ¿O iniciábamos las sociedades? ¿Cómo era la pregunta, profe, de nuevo? Ya, Por ¿dónde favor. hablábamos, dónde hacíamos las sociedades? ¿En qué institución? ¿En el registro o no? En las notarías. Después de la notaría nos vamos al conservador de bienes Ray. raíces y después con toda la documentación nos vamos al servicio de puestos internos. Entonces son documentos que nos va a estar constantemente, además de declaraciones juradas, que nos va a estar pidiendo el servicio. Y cuando hablamos de obligaciones accesorias, porque ese es de información, ¿ya? Primero tenemos las de información. La de información estamos hablando de inicio de actividades, declaraciones juradas, términos de giro, modificación de sociedad. Eso estamos informando. Documentación que entregar para informar al servicio de puesto interno de que yo inicié actividades, que hizo un cambio de giro, que, que cambió la sociedad, ya se modificó. Ahora, la obligación de control, accesoria de control, es usada como medio de fiscalización para el cumplimiento de tributo, tributario. ¿Cómo cuál? Cambio del sujeto pasivo, ¿ya? Y aquí estábamos hablando de que si cambió, no sé, el RUT de la empresa, ¿ya? Impuesto de timbres por notarios, otros. Esos de control. Cuando hablamos accesorias de recaudación, hablamos de las retenciones de honorarios, ¿ya? Las retenciones de impuestos y adicional. Entonces, cuando a mí me retienen los honorarios, me retienen el impuesto, son de recaudación. Y es ahí donde yo obviamente puedo hacer solicitudes al servicio de puesto interno, puedo acercarme y pedirle algún tipo de modificación ya del impuesto que me están reteniendo para que me hagan devolución, etc. Y hablamos también las obligaciones también accesorias. eh, Hablamos de las adicionales, todas aquellas que nos vaya a solicitar el servicio de impuestos internos.
Deme un segundito. Ya. Déjame ver. Mm, ya. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a un break y retomamos. Ok, Ya, profe. profesora.
retomamos. Y vamos a hablar ahora un poquito de los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. O sea, ahora también ahí viene esto en la ley. Cuando se habla de la ley de delitos económicos, cambios principales, modificaciones de la ley, el 17 de agosto del 2023 se publicó la ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, ¿ya? Que vino a modificar la ley 20.393 de responsabilidad penal de la persona jurídica en distintos aspectos y que se aumentó en 200 delitos imputables a personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Las empresas, ¿ya? Ahora, ¿cuáles fueron sus principales modificaciones? Se amplió el ámbito de su aplicación. Hay un régimen especial para delitos económicos, atenuantes y agravantes. Hay reglas para determinar la pena y penas sustitutivas. Más días de multa, inhabilitaciones, hay comiso. Nuevos delitos, ahora vienen los delitos ambientales, societarios, secretos comerciales, los fraudes con las tarjetas, están los cambios de delitos existentes, los tributarios, los concursables, los de lavado de dinero, y los cambios en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y hablábamos que teníamos esto de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y cuarta categoría. La de primera, hablamos que sean delitos de carácter económico, cualquiera sea la circunstancia de su comisión. Un ejemplo, colusión, ya atentados contra la libre competencia, hablábamos, la violación del secreto comercial y el aprovechamiento del secreto profesional. Porque efectivamente yo puedo estar haciendo un negocio ya en la empresa y alguien puede aprovecharse de eso y hace una violación al secreto comercial. Quiere decir que vende información. ¿Ya? Entonces, eso es un delito, igual que la colusión. Ya vimos, ya les hablaba la vez anterior que teníamos la colusión que hubo de los pollos, la colusión del confort, la colusión de las farmacias, ¿ya? Y ahí hablamos de primera categoría. De segunda categoría son los que se consideran económicos cuando han sido cometidos por un sujeto al interior de la empresa, ¿ya? Que se quiere beneficiar de ella. Ejemplo, delitos informáticos, que saqué información privilegiada de los sistemas informáticos, que liberé algún tipo de información de la empresa, delitos aduaneros, delitos medioambientales y obviamente de la administración desleal. Y cuando hablamos de tercera categoría, hablamos de delitos especiales cometidos por funcionarios públicos y que se consideran económicos cuando su comisión ha intervenido y participado un sujeto al interior de la empresa o son cometidos en su beneficio de la corporación. Ejemplo, cuando hay malversación de fondos, cohecho y delito de los funcionarios. Y de la cuarta categoría habla de la receptación, ¿ya? Y ojo que eso es un delito. Receptación de tabaco, de joyas, de lavado de dinero, blanqueo de activos, cuando requedan sobre bienes originados por delitos económicos. Y acá tenemos lo que es como la matriz de lo que dice acá la responsabilidad penal de las personas jurídicas, delitos contra la vida, salud e integridad física y tráfico de migrantes, ¿ya? O sea que
y ustedes sacando réditos de aquello, infracciones económicas, societarias, tributarias y aduaneras, infracciones informáticas de telecomunicaciones, integridad, autenticidad documental, que haya falsificado documentación, infracciones a la normativa laboral y seguridad social, que no haya pagado la seguridad social de los trabajadores, funcionarios y administrativos del Estado, cuando hablamos de cohecho, conductas de cohecho, corrupción y fraude, conductas anticompetitivas, ¿ya? Financiamiento al terrorismo, transparencia y límites de gastos electorales, habla de la propiedad intelectual, delitos contra el mercado financiero, ley general de bancos y seguros, y las infracciones a normativas medioambientales, sociales y minería. ¿Ya? Cuando hablamos de los presupuestos de la responsabilidad penal, cuando una persona jurídica va a ser responsable penalmente, dice la comisión de cualquier delito dentro de las 4 categorías que vimos de estas, ¿ya? Primera categoría, delitos de carácter económico, colusión, delitos informáticos, aduaneros, medioambientales, ¿ya? Conductas de terrorismo, control de armas, tráfico ilícito de inmigrantes y sustracción de madera, perpetrado en el marco de su actividad del desarrollo y su giro o objetivo social, intervención de persona natural que ocupe cargo o función, presta servicios gestionando asuntos suyos o de terceros, con o sin su representación. Esto habla de la responsabilidad de estos delitos económicos aplicados a todos los miembros de la empresa, como personas naturales, ¿ya? Independientemente de su cargo, función o posición. Ahora, estos cambios al modelo de prevención de delitos habla de el proceso y focos en riesgo. ¿Ya? Y cuando se habla de estos focos y riesgos, hablamos de protocolos. ¿Ya? Hay protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas, hay canales seguros de denuncia, hay sanciones, hay comunicación a todos los trabajadores. Todo esto tiene que estar en el protocolo. Normativas internas que deben ser incorporadas a los contratos de trabajo, las responsabilidades ya que debe estar determinado a dichos protocolos. Hablamos que la adecuada independencia y autonomía dotado de las facultades efectivas de dirección y supervisión y acceso directo a la administración. Estamos hablando para rendir cuentas de la gestión, que la persona jurídica deberá proveer a los responsables los recursos y medios materiales e inmateriales necesarios para realizar adecuadamente sus funciones y hacer evaluaciones periódicas, ¿ya? Y obviamente mecanismos de actualización. ¿Cuáles son las sanciones que habla la ley 20.393? El valor de multa podrá llegar hasta las 5.000 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Pena máxima, estamos hablando de una pena de 135 dólares o $250 aproximadamente de una pena. Están las penas de cárcel efectiva para ejecutivos y directores. Después está la inhabilidad para contratar en esta circunstancia para contrataciones con el Estado en forma perpetua, pérdida de beneficios fiscales, prohibición de recibir descripción, beneficios, crédito, programa, supervisión de la persona jurídica por 6 meses o 2 años y extinción de la persona jurídica reiterada por reiteración delictiva. ¿Ya? Cuando se habla del medio ambiente, personas jurídicas de derecho privado, empresas públicas creadas por ley, empresas, sociedad y universidad del Estado, partidos políticos, personas jurídicas religiosas. O sea, a todos ellos le aplica.
Cuando hablamos de imputabilidad, hablamos de intervención de alguna persona natural que ocupe algún cargo, función, posición o que preste servicios gestionando asuntos suyos o de terceros en representación y que el hecho ocurra por la falta de implementación efectiva del modelo de prevención de delitos. Responsabilidad del grupo empresarial y no se requiere beneficio de la empresa. Cuando hablamos de autonomía, no es necesario la identificación de o las personas naturales que hubieran cometido el hecho, no es necesaria la declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiese cometido el hecho. Ahora, cuando habla del fin de la certificación, se elimina la certificación de modelo de prevención de delito y se reemplaza por evaluaciones periódicas efectuadas por terceros independientes y contar con mecanismos de perfeccionamiento a partir de tales evaluaciones. El comiso de ganancias, toda condena por delito económico va a conllevar un comiso de las ganancias obtenidas, ¿ya? Y para eso se va a decretar una medida cautelar. Y no aplica a los accionistas que hubieran recibido dividendos sin tener conocimiento de su procedencia ilícita. Eso, para eso también va a tener que demostrar que no estaba implicado. El impacto, las personas jurídicas van a poder diseñar sus matrices de riesgo para incluir el mapeo de procesos y actividades riesgosas. Tienen que cumplir con el programa de cumplimientos del sistema de ética e integridad, y los gerentes y directores estarán en la mira del nuevo régimen. Y su vigencia, esta ley entró en vigencia un año después de su publicación. Y aquí trata de la cultura de ética e integridad, ¿ya? Que hay que gobernar con liderazgo, hay que identificar los riesgos, definición, implementación de controles, capacitación y comunicación, canales de denuncia e investigación, cumplimiento de terceros, testeo y monitoreo, y obviamente la mejora continua. Entonces, con esta agenda de anti-elusión y evasión, se establece un procedimiento especial para la calificación administrativa, ¿ya? Y la responsabilidad tributaria, ¿ya? Que quiere decir que existe un registro público donde se van a tener que ingresar las empresas de acuerdo a la colaboración del servicio de puestos internos. Está el secreto bancario, y que se va a mejorar con la entrega de información que acredite la presentación del reclamo, ¿ya? El servicio de puesto interno puede pedir al TTA, al Tribunal Tributario Aduanero, que acredite que no hay reclamos presentados para solicitar el cumplimiento por parte del banco. La norma de fiscalización, se hacen precisiones sobre las condiciones del contribuyente a garantizar de no volver a ser fiscalizado por una operación que ya fue revisada por el servicio. Las normas de tasación, ya hablamos de reorganizaciones nacionales como internacionales que gozan neutralidad tributaria y que siempre que cumplan requisitos legales, y el control de la informalidad, procedimiento para determinar las guías de despacho físicas del sector forestal, compromiso de medidas de mayor fiscalización en las carreteras, compromiso de fortalecer el rol fiscalizador de aduanas y servicios de puestos internos, y el compromiso por crear mesa para agilizar permios municipales. Está la denuncia anónima, aclarar que está acotado solo a delitos tributarios. Yo les decía, la institución, ¿se acuerdan lo que era la CMF? Bueno, podemos hacer, así como yo les decía que nosotros podemos hacer reclamos con respecto a cómo a la Superintendencia de Banco, a la CMF, que es el control, los que hacen el control financiero en Chile. Va a haber, existe una resolución, las denuncias maliciosas serán sancionadas penalmente, ¿ya? Ahora bien, ¿qué son las IFRS? ¿Qué es la IASB?
¿Qué es la IFRS a nivel mundial? Tendencias que advierte beneficios a adoptar de las IFRS y los costos de adoptar las IFRS. Bueno, las IFRS es una sigla. Ya. Dice International Financial Reporting Standard. O IAS, International Accounting Standard, en su conjunto se denomina IFRS. Ya. Que es una sigla, son normas internacionales. ¿Qué es lo que hace esto? Establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información relevante a las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados financieros. Están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito general y en otras informaciones financieras de todas las entidades con ánimo de lucro. Ahí se ocupan las IFRS. Se incluyen entidades que desarrollan actividades comerciales, industriales, financieras u otras similares. ¿Ya? Esas son las IFRS. El objetivo ya de los estados financieros es acerca de la situación financiera, fundamentalmente por el balance que cambió su nombre por estado a cambio de situación financiera, y la actividad de rendimiento por el estado de resultado. ¿Ya? Entonces tenemos, y los flujos de fondos por el flujo de efectivo. Entonces, acá hubo estas modificaciones, ¿cierto? Entonces, antiguamente se decía situación financiera, ahora es estado de cambio en la situación financiera. Actividad o rendimiento, ahí es donde están los estados de resultados. Y ahí en los estados de resultados nosotros ponemos todos los gastos, todos los costos y las ganancias. ¿Ya? Y ahí está el estado de resultado donde va a salir mi utilidad para que luego yo pueda saber cuánto es lo que debo tributar. Ahora, ¿qué se pretende con esta información? Es que sea útil y amplia para los usuarios para que puedan tomar decisiones. ¿Quiénes son los que pueden tomar decisiones? Los inversionistas para invertir en esa empresa, los empleados para saber si efectivamente están haciendo el trabajo bien y si en algún caso pueden negociar o no pueden negociar colectivamente, los prestamistas, ya porque de ahí se va a determinar si me pueden dar, si puede o no dar créditos a esa entidad, proveedores y otros acreedores comerciales, a los clientes, el gobierno y el organismos públicos y público en general. ¿Ven? Entonces, para todos ellos. Ahora, ¿qué es el IASB? Y hablamos que esta sigla significa International Accounting Standard Board. ¿Ya? Y aquí hablamos que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que tiene sede en Londres y que comenzó su operación en el 2001 y está formado por 14 personas. Las principales calificaciones de los miembros del IASB son la competencia profesional y la experiencia práctica. ¿Cuál es el objetivo del IASB? Desarrollar, buscando el interés público, un único conjunto de normas contables de carácter mundial que sea de alta calidad, que puedan ser comprensibles, que cuando yo tome un estado financiero yo lo pueda entender, y de obligado cumplimiento, o sea, que se deba respetar ese estándar, ya debe ser comparable, la información pueda ser comparable con otros estados financieros de otras entidades, así como de la misma empresa en estados financieros anteriores, transparente y alta calidad de los estados financieros, y entre otros tipos de información financiera. ¿Y para qué? Con el fin de participar en los mercados capitales de todo el mundo, ¿ya? Y para tomar decisiones además económicas. ¿Cuál es el objetivo del IASB? Promover el uso y aplicación rigurosa de tales normas, trabajar activamente con los emisores nacionales de normas
para lograr la convergencia de las normas contables nacionales y las normas internacionales de información financiera hacia las soluciones de alta calidad. ¿Ya? Esos son los objetivos. ¿Cuál es la estructura? Está el IAS, está el IASB y está la IFRS, que también vimos hace un momento. Cuando hablamos de IAS, fundación, hablamos, el IAS es seleccionado, supervisado y financiado por la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. ¿Ya? Entonces, la IAX Fundación es quien supervisa el IASB, ¿ya? Así de decir. El apoyo financiero procede de las mismas importantes firmas de la profesión contable, de instituciones financieras privadas y de compañías industriales de todo el mundo, de bancos centrales y de desarrollo, así que de otras organizaciones profesionales e internacionales. Tenemos el SAC o CAN y SAC. El Consejo Asesor de Normas proporciona un foro para la participación de organizaciones e individuos, ¿ya? Con interés de la información financiera internacional de diversa procedencia geográfica y profesional. ¿Cuál es el objetivo? Es asesorar al IASB sobre decisiones y prioridades en la agenda de trabajo. El CAN tiene 40 miembros y se reúnen no más de 3 veces al año, y obviamente que estas reuniones están abiertas al público. Cuando hablamos de el IFRIC o CINIF, hablamos que es el Comité Internacional de las Normas Internacionales de Información Financiera y que es designado por los administradores para ayudar al IASB en el establecimiento de mejorar las normas de contabilidad e información financiera para beneficios de usuarios, elaboradores y auditores de los estados financieros. ¿Y cuál es el papel del CINIF? Es suministrar guías sobre los temas que en ausencia de tales guías podrían recibir un tratamiento divergente o inaceptable. Y aquí hablamos que del 2001, sobre 100 países han requerido permitido el uso de IFRS. O sea, nosotros estamos, como Chile, estamos dentro de las IFRS. Y actualmente, como también estamos viendo contabilidad, en el caso de los públicos, también estamos adscritos a las normas internacionales, que son las NIPS, ¿ya? Que es NIPS, las normas internacionales del sector público, ¿ya? Que también ahí indica cómo se deben hacer los estados financieros. Y aquí, información general. El 2002, la Unión Europea anuncia adopción de la IFRS para compañías limitadas en 2005. La IASB y FAS anuncian iniciativa para compatibilizar normas. El 2003, la IASB emite primera nueva norma IFRS 1, quien se adoptó a ellas Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, y se comprometieron a la adopción IFRS. 2005, Europa, cerca de 7.000 compañías listadas en 25 países se cambian a IFRS. China, el 2006, adopta las normas contables muy en línea con IFRS. Y el 2007, ahí ingresa Brasil, Canadá, Chile, India, Japón, Corea, establecen cronograma para adoptar y converger con las IFRS. ¿Ya? Entonces nosotros ya las tenemos a partir del 2007. Cada vez son más países que han adoptado a las IFRS, y está reconsiderando las transacciones y sucesos para las cuales la IFRS permiten escoger el tratamiento contable, ¿ya? Con el objeto de reducir el número de tales elecciones. A ver, las normas internacionales lo que nos van a permitir es que podamos hacer tratados y podamos hacer negocios en todo el mundo, ¿ya? Porque si yo presento mi estado financiero en otro país,
debería tener las mismas normas contables. ¿Cuáles son los beneficios? Aumenta la calidad y comparabilidad de la información financiera, elimina barreras al flujo de capitales, disminuye los costos de elaboración de información, en especial si se opera a nivel internacional y cotizan en otros mercados, facilita el proceso de consolidación de la información, grupos multinacionales, ayuda a la correcta evaluación de riesgos crediticios y mejora la competitividad empresarial. Los costos de adoptar la IFRS, resistencia un poco al cambio de los actores, no sea de las empresas, de los auditores externos, de algunos académicos, de organismos reguladores. Hay potencial falta de coordinación de algunos organismos reguladores, riesgo de adoptar conceptos, principios, criterios y técnicas propias de ámbitos geográficos y culturales, necesidad de formación y capacitación permanente de todos los actores involucrados y necesidad de nuevos sistemas de información en las empresas. Esa lámina la vimos y Profesor, una consulta. consulten. ¿Quién habla allí? Mire, todas estas entidades reguladoras o fiscalizadoras como el IASAP, como usted mencionó, el FRIC, el SAC, consulta, yo me debo a los condominios, ¿verdad? Que ahí hay empleadores, también son como empresas, pues visto, los condominios, comité de administración, etcétera. Cuando ellos hacen estado financiero o conciliaciones, todo eso, estas entidades reguladoras como tal también eh, pueden fiscalizar esta especie así de empresas, como quien dice, condominios, así, o A ver, entran o no. es que aquí vamos a hacer una aclaración. Vale. Eh, las entidades que nosotros nos van a fiscalizar, muchachos, es el TTA, el Tribunal Tributario Aduanero, y el Servicio de Puesto Interno, ¿ya? Eso es para Chile. Ahora, ¿qué es lo que fiscaliza el SAC o CAN? Ellos Ajá. asesoran y fiscalizan las normas del IASB, que son las normas internacionales, que son estos miembros que les hablaba yo, que son 14 personas de distintos países, ¿ya? Con competencias profesionales. A ellos fiscalizan, ¿ya? Cuando ellos están haciendo estas normas o le hacen modificaciones. No es que no estén fiscalizando a los países, ¿ya? Para que ahí hago la aclaración. A nosotros nos va a seguir fiscalizando el Servicio de Puestos Internos, el TTA, ¿cierto? Pero en ningún caso el SAC o CAN nos van a venir a nosotros a fiscalizar, ¿ya? Es porque Chile se suscribió, ¿cierto?, a la IFRS y por lo tanto nosotros como empresas y como leyes, ¿ya? Por la ley tributaria, eh, tenemos que hacer nuestra contabilidad de acuerdo a las IFRS, ¿ya? Estamos obligados porque es ley, ¿ya? De momento que nos inscribimos, nosotros ya ocupamos la IFRS, la SNIC, ¿cierto? Para hacer nuestros estados financieros. Vale la aclaración, profe, muchas gracias. Ay. Déjeme ver que se me fue un poquito que no me quiero pasar de la materia. A ver, dice IFRS y contribuyentes. Ya. Sí, todavía puedo pasar. Ya. Vimos lo que eran los principios contables. No, eso es de otra materia. Ya. Ya, muchachos. Vamos a llegar el día de hoy hasta acá. Yo tengo una reunión el día de hoy con Promundo, así que dejar de presentar. Ya pasamos todo el contenido que correspondía
al día de hoy. Voy a entrar a... Profesora, ¿le puedo pedir un Diga, favor? dígame, Elizabeth. Me puede, ¿cómo se llama? Confirmar bien las páginas para la prueba que está pendiente el día de hoy. Hoy día a las 10 habilita la prueba. ¿Se acuerda que no la hicimos el martes y quedó para hoy día jueves? Sí, ya, yo les dejé habilitada la prueba del día para el día, a ver, les digo al tiro, que mejor no se me va a ir la onda. A ver, chiquillos, voy a entrar al tiro de esto porque si no me voy a atrasar. Es la primera prueba de este módulo que vamos a hacer hoy día, ¿cierto? Como Uno, ha dos, pasado tres. tanta información, profe, que yo ya me perdí. A ver, muchachos. Según calendario, sí, ustedes van a tener, la suya es la primera evaluación, ustedes son el contabilidad 7. 7. Y lo suyo es, estamos viendo contabilidad básica. Ya. Sí, está disponible desde hoy a las 22 horas y va a estar abierta hasta mañana, o sea, sí, a 25 también hasta las 22 horas, porque la primera evaluación es por 24 horas, ¿ok? Sí, profe. Ya, ya está lista para que a las 22 comiencen la evaluación. Ya, vamos a pasar a asistencia. Ser rapiditos. Jessica Aguilar, Presente. Gisela Aravena, Luisa Ávila, Ruth Castillo, Presente. Andrea Cereceda, Presente, profe. Daniela Crespo, Tatiana Fernández, Cecia Flores, Presente, profesora. Soledad Franco, Profesora, hay unos compañeros que se excusaron en el grupo del WhatsApp. y a ver, Lexia, ¿quién es Soledad? Ahí está, ella se excusó, ya. Jesús, no, Jesús González, Presente, profe. Lexia. Lexia, Nubia González, Ingrid León, Disculpe, profesora. Profe Nubia. Disculpe, profesora, soy Lexia, quedé presente. y quedó presente. Ah, ya, gracias. Ingrid León, Ingrid León, Maricel Madrid, Francisca Martínez, Presente, profesora. Victoria Mendoza, Lesgrid Morales, Odniela Muñoz, Mónica Navarro,
Presente, profe. Jessica Navarro, Elizabeth Olivares, Presente, profesora. Estefanía Palma, Jessica Peregue, Presente, profesora Estefanía Palma. Luis Puig, Karina Rolim, Presente, profesora. Luis Puig, presente, profesora. ok. Zaida Romaní, Presente, profesora. Pilar Santamaría, Jacqueline Silva, Presente. Eva Venegas, ya muchachos, Profesora, Luis Puig quedó presente, disculpe. sí, quedó presente, sí, Gracias. ¿Y la señorita Pilar Santamaría? también. Gracias, profe, muy amable. Profesora, yo Estefanía Palma. Es que tienen que estar atentos. ¿Cómo me dijo esa Palma? Estefanía. Sí. Ah, no, no estaba presente. Ya, Estefanía, ahora sí. Profesor, no sé, yo también tengo el internet intermitente Maricel Madrid. Elizabeth. Profe, disculpe, cuando mencionó mi nombre le dije presente y ya había pasado otra persona. ¿Cuál es su nombre? Nubia. Ya, chiquillas, que no los veo porque hoy estoy a una sola pantalla. Deje guardar asistencia, cambiarme de asistencia, Nubia. Ya, listo, ya está corregido. Ya, muchachos, vamos a guardar asistencia. De nuevo, guardamos. Profesora, yo soy la última en la lista, no alcancé a escuchar mi nombre, no sé si me habrá nombrado o no. A mí tampoco, Maricel Madrid. Yo soy la última, Eva Venegas, no Sí, escuché mi está nombre. presente Eva, sí. Ah, gracias, profesora, gracias. ¿Quién era la Mi otra que internet está me súper habló? malo. Internet está malísimo. La otra alumna que me habló. Maricel Madrid. Maricel Madrid, Maricel Madrid. Ah, ya, ok. Ahí corregido. Ya. Y ahora sí. Guardar asistencia. Gracias, profesora. Ya, guardamos. Ya, muchachos, que les vaya excelente la evaluación. Como les dije, la evaluación ya está en el sistema. A partir de las 22 pueden comenzar su evaluación. Que les vaya súper bien. Éxitos. Que tengan un Gracias. excelente fin de semana. Igualmente, Gracias, profe. Una consulta. Gracias, profe, igual. ¿Quién tiene una consulta cortita? Porque les avisé que tengo una Sí, sí. reunión ahora. Es rapidísimo. Profe, yo puedo estudiar, o sea, guardar dudas para la clase siguiente porque me cuesta mucho retener la información en una sola clase. Ningún problema. Sí, si tiene dudas, me consulta a la clase. Cualquiera, Ok, no hay problema. muchas gracias. Nos Ya, vemos, profe. muchachos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches.